Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este 2022 que ya comenzó hace unos días, pero que aquí en nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla estamos iniciando actividades, muy contentos de pues todas las actividades académicas, administrativas y por supuesto también en la radio y televisión, porque para nosotros es un placer compartir la información con ustedes y sobre todo esa información que usted necesita, que es la económica financiera, pero no solo de noticias, sino aquellas estrategias que usted necesita para su día con día. ¿Sí o no es cierto que el dinero es importante para todos? Y sobre todo, ya que pasamos todas estas fechas importantes, la Navidad, el fin de año, ahora que se viene la rosca de Reyes y por qué no también la llegada de los Reyes Magos a todas las casas, pues seguramente están tratando de estirar el dinero y por eso el día de hoy vamos a hablar de la cuesta de enero y de las estrategias para planear nuestra economía en el 2022. Los expertos vamos a comentar acerca de pues todos estos consejitos, todos estos tips, no sin antes pues recordarle que estamos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Impacto Económico en Twitter, en Instagram, por supuesto Facebook, y también estamos en el canal en TV Buap y en Radio Buap. Nos pueden encontrar en nuestra página como radio y tvbuap.mx, 96.9 de FM, en el 104.3, a quienes saludamos también a Chignahuapan, en el 93.9 de FM en Tehuacán, en la señal abierta en el 18.1 o en Megacable en el 118, que ustedes pueden por todas partes en los servicios de streaming, después en la grabación Spotify. El chiste es que ustedes conozcan por donde quieran esta información que es importante. Los saludo con muchísimo cariño y afecto. Soy Ariadna Hernández Rivera y que junto con mis compañeros Nacho Trujillo y Arturo Coanquiu, hoy vamos a estar discutiendo todos estos temas importantes. Y es que esta cuesta de enero que le llamamos siempre, ¿cómo nos cuesta trabajo? Muchos se gastaron el aguinaldo antes de que comenzaran las fiestas decembrinas. Ahora imagínense en enero, pues ya esto es una complicación. Nacho Trujillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ari, como siempre, encantadísimo de saludarte. ¿Qué de nos verte dices por primera vez. dices, la peor en más de 21 años? Sí, ¿Será, caray. Nachito? ¿Cómo está eso? Bueno, pues primero que nada, la parte bonita, ¿no? Te saludo, qué encanto poder verte Cuéntanos. una vez más, ver a toda la gente en el auditorio y empezar con el pie derecho este año, ¿no? Porque, pues qué mejor que estar informados de lo que podríamos estar esperando para que nos preparemos, para que hagamos una diferencia este año, para que, pues, ya no nos cueste tanto y que sigamos mejorando nuestra situación, sigamos mejorando nuestra, pues, relación con el dinero. Y pues sí, definitivamente lo que hoy toca es darnos cuenta que hoy vamos a estar viviendo quizá una de las cuestas de enero más complicadas de los últimos 21 años. ¿Y qué es lo que está haciendo que particularmente ahora se vuelva complicado? Pues en general los precios de todo están subiendo. Y les voy a explicar un poquito por qué. Yo creo que el responsable principal de que la cuesta vaya a ser tan complicada es la cadena de suministro. Y piensen un momento, sea cual sea el medio con el que ahorita nos están viendo, tal vez nos estás viendo en un celular, o tal vez nos estás viendo en tu televisión, o en una computadora, o en el radio de tu automóvil. Sea cual sea el medio, este instrumento resulta de una economía globalizada. Por ejemplo, si hablamos de tu celular, probablemente fue diseñado en Estados Unidos y los componentes se fabrican en Japón. Quizá el celular esté ensamblado en la India y la mercadotecnia se maneje desde Alemania. Y entonces quiero que pienses lo que significa hacer que todos estos factores interactúen de manera simultánea.
cómo es mover las mercancías a lo largo de todo el mundo. Ahora, tomemos en cuenta que la razón de que se haga así es por precisamente abaratar costos y que podamos tener todos estos productos de una forma mucho más accesible. Piensa que esto mismo pasa con tu auto. Tu auto tiene componentes que se fabrican en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, y que todo eso se ensambla a lo mejor y aquí en Puebla, ¿no? Pero, al fin y al cabo, el hecho de mover todas estas mercancías representan costos. Y te digo algo, a final del año pasado, el costo de transporte de mercancías aumentó hasta 10 veces respecto al año anterior. ¿Esto qué significa? Que todo se va a volver mucho más costoso. Todas esas cosas que se importan y se exportan van a representar un aumento en sus costos. Esto nos va a representar a nosotros como consumidores que pagaremos más quizá por la ropa, quizá por los vehículos, por la tecnología que estemos utilizando. Y entonces eso por supuesto que nos va a hacer que todo lo que empecemos a consumir durante este año se vuelva mucho más gravoso y lo vamos a sufrir. Entonces, esta cuesta de enero va a ser particularmente de las más complicadas que vamos a vivir, precisamente por el efecto de la cadena de suministro. Como todo el mundo se paralizó después de la pandemia, pues la cadena de suministro empezó a darle prioridad a mover las mercancías que tenían que ver con el sector de salud, con cubrebocas, con las pruebas de COVID, con medicamentos. Y entonces muchos de los demás insumos se volvieron una no prioridad, lo cual va a hacer que para que yo pueda enviarlos, para que yo pueda moverlos, pues tengo que soltar más dinero y al final el que lo acabamos pagando somos los consumidores. Entonces, pues hay que estar preparados y hay que ver como qué estrategias, que ahorita le vamos a presentar muchas de ellas, pero hay que ver qué estrategias, Ari, le vamos a estar dando a la gente justamente para tratar de contrarrestar este efecto y que la gente pues no padezca tan feo la cuesta de este año que de por sí es mala, pero pues ahora va a ser un poquito peor. Oye, pero 21 años, prácticamente la edad que tengo, Nachito, eso es muy preocupante. No, yo sé, esa parte no te tocó a ti, pero o sea, los que nacimos antes del 2000, pues sí nos damos cuenta de que no es poca cosa el tiempo de complicaciones, ¿no? Entonces hay que estar preparados y yo creo que tanto tú como yo, como Arturo Juan Q, pues tenemos que dar eh, nuestros tips para que la gente pues este año no la padezca, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por cierto, le vamos a preguntar a Arturo Cuanquiu cómo vive esta cuesta de enero. Arturo. Ari, un gusto saludarte. Primero desearles un extraordinario y yo le llamo un épico 2022 a cada uno de los seguidores que tenemos. Sin duda alguna, sí es un año muy retador, como lo ha venido siendo hace un par de años, desde todo este tema de la nueva normalidad. Pero bueno, Ari, yo creo que algo que es fundamental para que iniciemos con el pie derecho este año es, lo primero, hacer un balance de cómo salimos librados en el tema de los gastos. ¿Qué tanto gasté yo en diciembre en estas fiestas decembrinas? Porque a veces nos dejamos llevar mucho por la emoción y no tanto por la parte racional. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar mis cuentas, a ver cómo estoy parado el día de hoy, porque esa parte es importante. Muchas veces no nos detenemos, Ari, estamos emocionados, seguimos con la euforia de diciembre y además todavía vienen más festividades. Entonces, algo que es muy importante es detenernos un momento y sacar nuestras cuentas de cuántos gastos generé yo en diciembre para saber con cuánto es en cuanto a dinero yo cuento para el siguiente año. Eso es muy importante, Ari. Hay un dato estadístico que es fuertísimo. 6 de cada 10 mexicanos se dice que llegamos al mes de enero sin un solo peso. O sea, quiere decir que no tengo para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar la gasolina. Y eso es un dato preocupante. Por eso yo ahora les recomiendo, inicia tu pie derecho sacando tus cuentas, con cuánto dinero realmente es con lo que tú en este momento cuentas, para que a partir de ello empieces a tomar decisiones que justamente vamos a ir abordando a lo largo del programa y vamos a ir compartiendo para que mejore tu situación financiera. Efectivamente es un año retador, es un año, ya lo compartió Nacho, todos los especialistas economistas nos hablan de que es un año complicado. Sin embargo, yo sí les puedo decir que ante las peores crisis también son las mejores oportunidades para cada uno de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues empezar con un análisis financiero de cómo están mis gastos, si todavía tengo para seguir gastando o no, o si tengo que tener ese ahorro que va a ser importante
para poder ir solventando muchas adversidades que muy probablemente enfrentemos en este 2022. Esa es mi primera recomendación, Ari, que yo les doy. Oye, dijiste algo que les llegó, pero en el corazón a todos aquí en cabina. De repente escuché así como todas las risas de que ya no tenían dinero, ya nada. Creo que se encontraron en los 6 de cada 10 mexicanos que están en esa situación. Que, bueno, pero eso es una realidad, ¿no? Es como muy, no solo del mexicano, sí creo y considero que es mucho de la cultura de América Latina y el Caribe, en el casi vivimos al día, pero como tú dices, hoy es la oportunidad para darle un nuevo giro a nuestra vida, o sea, no nos esperemos a, estoy joven o este es el momento casi para vivir, no, o sea, hagamos ahorita la diferencia y pues modifiquemos todos estos hábitos, porque lo cierto es que si bien se prevé que va a haber un alza con el salario mínimo que va a incrementar, ¿no? O que está incrementándose, yo sí creo, y ahora Nacho nos profundizará, sí creo y considero que esto va a ser perjudicial para todos. O sea, esa es mi humilde opinión, porque el salario mínimo, por supuesto que incrementa el precio de absolutamente todo. Nacho, ¿tú qué opinas? ¿Eso nos beneficia en algo, que aumente el salario? Y además, la subida de los impuestos, Nacho. Cuéntanos. Sí, pues fíjate, yo ahorita creo que me uno un poco al espíritu de la cabina con esta estadística que nos comparte Juan Q. Y me atrevería a estimar que de los 4 restantes, de los 4 mexicanos restantes, tampoco es que se queden con demasiados pesos extra, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo hemos comentado muchísimas veces, la parte de la educación financiera es algo que adolecemos todos, ¿no? Incluso los expertos creo que siempre podríamos hacerlo mejor. Pero fíjate, con este tema en particular del salario mínimo, pareciera que es una muy buena noticia. Va a haber un aumento del 20% del salario mínimo y podríamos estar muy emocionados todos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo primero. Esto no quiere decir que nuestro sueldo va a aumentar un 20%. Es decir, si tú ganas 10,000 pesos, no quiere decir que de pronto vas a ganar ahora 12,000. ¿Me explico? La gente que lo va a ver en esa magnitud son las personas que ganan un salario mínimo. Aquellas personas que ganan más de un salario mínimo, pues no necesariamente van a ver un aumento de esta magnitud. Probablemente tengas la suerte de trabajar en una empresa en donde sí vean la manera de hacer un ajuste a lo que tú estás ganando, pero no necesariamente todos vamos a percibir esto. Entonces, aunque suena muy bonito, no necesariamente son las mejores noticias para todos. Y también algo que ahorita el gobierno federal está haciendo como mucho énfasis es que no va a haber aumento de impuestos. Esto significa, pues, básicamente que nos vamos a mantener como hemos estado trabajando. Pero tampoco es una situación que sea como demasiado favorable. A ver, me explico. No van a aumentar los impuestos, quiere decir que vamos a seguir pagando el IVA del 16%. O quiere decir que también nos van a seguir haciendo retenciones de ISR en los sueldos de cada uno de nosotros. Peor sería que nos lo aumentaran, eso sí que ni qué. Pero fíjense, yo creo que lo que este año va a estar ocurriendo es lo siguiente. Los impuestos no van a aumentar, pero sí va a estar siendo mucho más revisada la manera en la que el gobierno, a través del SAT, va a cuidar la manera en que manejamos nuestro ingreso y nuestros gastos. ¿Qué significa esto? Ya mucho hemos estado platicando desde el año pasado que a partir de este año, mes con mes, los bancos van a estarle reportando al SAT los depósitos en efectivo que vamos a estar recibiendo. Y ojo, ya no tenemos el que en su momento fue el impuesto a los depósitos en efectivo, pero ahora todo eso que esté entrando en nuestras cuentas va a ser considerado como un ingreso y por lo cual vamos a eventualmente a tener que pagar impuestos como si fuera un sueldo adicional o una renta adicional o algo que yo estoy percibiendo extra de lo que normalmente se declara como trabajador. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos de cómo vamos a estar manejando nuestras cuentas bancarias durante este año. ¿Por qué? Porque todo este efectivo, al fin y al cabo, se va a empezar a monitorear de una manera más continua, de una manera más seguida. Entonces, hay que tener cuidado y muchísima atención de la manera en la que lo voy a estar manejando. Más importante que nunca,
No hay que utilizar el dinero en efectivo para pagar tarjetas de crédito. No hay que utilizar el dinero en efectivo para depositarlo directamente en las cuentas. ¿Por qué? Porque todo esto se va a volver una situación en donde el SAT va a empezar a cobrarnos estos impuestos. No significa que nos va a cobrar impuestos nuevos, significa que esos ingresos que no habían estado siendo tan monitoreados, ahora lo van a hacer mucho más. Y sobre todo, hay que ser muy cuidadosos con la manera en la que yo estoy manejando el dinero que reporto como mi ingreso y el dinero que reporto como mi gasto. Porque por ahí todo lo que entre en las tarjetas de crédito se va a entender como una parte de gasto mío que va a estar vinculado a mi número del RFC. Y entonces, si de pronto yo empiezo a gastar más de lo que el SAT sabe que yo gano, se empezarán a preguntar con mucha más intensidad y con mucha más frecuencia, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para gastar más de lo que les digo que yo estoy reportando? Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque aquí el tema que se vuelve es la discrepancia fiscal. Es decir, que yo esté diciendo que tengo menos dinero del que estoy gastando, porque el SAT va a levantar todas las banderas rojas y va a decir, a ver, explícame muy bien cómo lo estás haciendo, porque a mí esto no me huele bien. Entonces, ya lejos de solamente tener que pagar impuestos, también tendríamos que pagar multas. Creo que es una de las cosas que tendríamos que empezar a revisar con muchísimo cuidado durante este año para que, pues al fin y al cabo, esta parte que tiene que ver con mi relación con las autoridades tributarias se lleve de una manera correcta y que yo reporte mis ingresos completos como debe de ser y que vea la manera de, pues, aprovechar deducciones, aprovechar estímulos, ver la manera en la que mis gastos reduzcan la carga tributaria y que al fin y al cabo pues las cuentas se lleven de la manera más clara posible y que pues yo esté pagando los impuestos que sean adecuados y correctos y que no esté buscando una manera de evitar salirme por la tangente y pues tratar de defraudar al SAT, ¿no? Claro, Porque oye, ahora sí pagas porque pagas impuestos y ahora creo que están impulsando cada vez más el quehacer del contador porque se va a necesitar mucho. Y algo que también es importante mencionar es que en el pasado lo que hacía Nacho, no sé si recuerdas, es que los bancos reportaban al SAT los movimientos, pero de manera anual. Y ahora todos los movimientos en tus tarjetas los van a estar reportando mes con mes. O sea, efectivamente se incrementa el nivel de vigilancia fiscal y entonces hay que tener cuidado con esto que tú comentas. sí, es correcto. Y vamos, hay que volver al punto. Los impuestos son una realidad. Habrá que luego comentar qué es lo que se hace con los impuestos. Y a nosotros como ciudadanos nos correspondería revisar que nuestros impuestos se utilicen bien. No tanto el pensar en que yo no quiero pagar o sí quiero pagar impuestos, porque hay países que la tienen más fuerte que nosotros. Hay países en donde los impuestos son la mitad del ingreso. Entonces, por cada peso que yo gano, la mitad se van impuestos. Aquí la pregunta es, bueno, tal vez lo que nos toca como ciudadanos es desarrollar nuestra conciencia y empezar a exigir que tengamos buenos servicios. Si nos van a cobrar muchos impuestos, qué bien, pero eso que se vea reflejado en excelentes vialidades, que se vea reflejado en excelentes servicios de salud, que se vea reflejado en alumbrado público, en recolección de basura, que se vea reflejado en educación. Si lo vemos ahí, pues yo creo que a nadie nos va a estar doliendo pagar impuestos, pero es cuando no vemos eso regresado hacia a nuestra persona en servicios, cuando empezamos a decir, ¿yo para qué voy a pagarlo? Definitivamente. Coincido contigo. Y hay otros puntos importantes a mencionar, como es en estas temporadas que hemos vivido, el consumo tan exacerbado que hemos tenido, pero de verdad que compras cosas que ni siquiera necesitas y para eso nos lo va a comentar Arturo Cuanquiu, ¿sí o no? De repente este consumo racional contra el irracional que nosotros tenemos que, ¿dónde sería el punto correcto? Porque en esta misma inercia del consumismo que todo nos está jalando y que te invita con toda la tecnología y la ciencia del neuromarketing que te invita a consumir. ¿Qué pasa ahí? Así es, Ari. Fíjate que es muy interesante porque la verdad, los latinos en general somos emocionales, pero cuando nos ponemos frente al tema del consumo, en realidad nos construyen pues todo un mundo para consumir y eso es bonito. Sin embargo,
me parece que aquí la recomendación es cambiar ese comportamiento emocional por uno racional. Y así de sencillo, fíjense bien, así de sencillo. Si yo veo un producto o servicio y veo que me está cerrando y abriendo los ojitos ese producto o servicio, lo que tengo que hacer es pensarlo 2 veces, ¿sí? Es decir, veo el producto o servicio y entonces voy a analizar y voy a ver si realmente es lo que yo requiero para poder cubrir mis necesidades. Me parece importante que hoy cambiemos ese chip de no decir, a la primera voy y lo compro. No, me detengo un momento, deténgase por favor, tómese un tiempecito, es más, tómese un vasito de agua, relájese y piense si realmente ese producto o servicio es un producto o servicio que tiene una necesidad específica para ti, para tu vida y para tu familia. Porque muchas veces tendemos a comprar más por la emoción, a dejarnos llevar el momento, todo el mundo gasta y de repente cuando me doy cuenta, pues ya le di un sablazo a mi tarjeta de crédito y eso no es nada recomendable. Deténgase, piense, analice realmente lo que requiere. Ahora, ¿qué es importante? Ya pasaron las fiestas decembrinas, deténgase y entonces ya hace usted su balance y elabore un presupuesto de lo que realmente va a necesitar. Sabemos que vienen pues otros gastitos en el 5 o 6 de enero, ¿verdad? Que la rosca de Reyes, que los Reyes Magos, etcétera. Bueno, primero haga un presupuesto. ¿Realmente con cuánto cuento? Si ya nada más tengo un presupuesto limitado, bueno, pues me voy a acoplar a ese presupuesto para cubrir esos gastitos extras que todavía vienen por delante. Pero siempre es importante que hoy le pongamos un poquito más de razón y menos emoción a nuestro comportamiento del consumo, porque sin duda alguna, si no es emoción, nos va a llevar con los bolsillos vacíos a toda la cuesta de enero y además con muchas dificultades y a lo mejor hasta un probable endeudamiento. Entonces, piense usted las dos veces las cosas, piénselas detenidamente antes de seguir realizando cualquier otro consumo. Ahí estaría otro consejo. Muchas gracias, Arturo. Y sabes que hay cosas que nos tienen preocupados y es que en esta misma inercia del consumismo, también la misma sociedad que te está justamente diciendo y dictando muchas cosas que no debes de escuchar, porque lo cierto es que debes de vivir de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Yo quisiera un avión, pero no me alcanza mi sueldo de científica para comprarme un avión. Pero hay muchas personas que sí lo hacen y que viven de esta forma, ¿no? O Nacho, ¿cómo tú lo piensas? Sí, creo que va de la mano justamente con esto que acaba de decir Arturo. Muchas veces empezamos a buscar la manera de... Hay una frase que a mí me encanta al respecto de esto, ¿no? Es una frase que yo se la escuché a Will Smith, no sé si sea de él, pero me encanta porque de alguna manera habla de este espíritu, ¿no? Por ahí se dice que muchas veces las personas gastan dinero que no tienen en cosas que no necesitamos para impresionar a la gente que realmente no nos importa. Y nota cómo esto va de la mano con mucho de la mercadotecnia que está hoy en día allá afuera, ¿no? De compra más, llévate esto, 2 por 1, la promoción y consume de esto otro y esto es lo que está de moda. Y difícilmente nos detenemos a reflexionar con pausa. ¿Será que verdaderamente necesito esto? ¿Cada cuánto tiempo verdaderamente necesito, por ejemplo, de cambiar de celular? Ya salió el celular de la manzana, el 12, el 13, el 14, y verdaderamente yo necesito estar cambiando mi celular cada año, cada 6 meses, o será que de pronto me puedo volver víctima de esta mercadotecnia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otra clase de situaciones. Podremos pensar en cada cuánto necesito estar fuera de salir de vacaciones, cada cuánto necesito ir a restaurantes, cada cuánto necesito comprar ropa nueva, la ropa de temporada. Y entonces, empezar a preguntarnos cuáles son mis verdaderas posibilidades es un parteaguas valiosísimo para la gente. No por el tema de pensar en que yo no pueda aspirar a algo más. Al contrario, todos podemos llevar a nuestra economía a un siguiente nivel. Pero el primer paso sería empezar a preguntarnos, ¿en qué nivel estoy verdaderamente? ¿Qué es lo que sí es mi posibilidad en este momento? Y a eso tratar de sacarle el máximo provecho. Probablemente dentro de mis posibilidades significa, bueno, no me voy a comprar el celular de gama más alta,
pero me voy a comprar un celular que sea acorde a lo que necesito. Necesito comunicarme, necesito tener estos juegos, estas aplicaciones, esta manera de trabajar con él. Bueno, esta clase de cámara, exacto. Entonces, delimito lo que verdaderamente necesito y no gasto de más. ¿Cuáles son mis posibilidades? Tal vez mi posibilidad es que compre comida y yo cocine en mi casa 6 veces por semana y solamente un día coma afuera o solamente un día tenga comidas que contrato de algún restaurante y que me las lleven por alguno de estos servicios que puedes llamar desde el celular, ¿no? Entonces, esa es empezar a revisar cuáles son mis verdaderas posibilidades. Tal vez mi posibilidad no es ir al gimnasio más exclusivo y top de la ciudad, pero sí puedo empezar a hacer ejercicio en un parque público o en algún gimnasio de una categoría un poco más accesible. Esas son las preguntas que tendríamos que estar empezando a preguntarnos. ¿Hasta dónde sí es mi posibilidad real de gasto? Porque eso nos va a dar nos va a dar pie a que empecemos a notar dónde estoy gastando de más. ¿Será que tal vez yo no me pueda permitir unas vacaciones en Dubái? Pero a lo mejor sí me las puedo permitir a Atlisco, aquí cerca en Puebla, ¿no? Y puedo disfrutar y hacer una pausa en mi rutina diaria y pasar un tiempo de calidad con mi familia sin que eso necesariamente signifique darle un gran golpe a mi economía. Y eso será un gran punto de partida para que empecemos a trabajar en construir un patrimonio que eventualmente me permita otra clase de cosas, que aumente mis posibilidades y que me lleve a un lugar en donde pues me pueda permitir otra clase de situaciones. Pero el punto inicial, vuelvo a la misma idea, es ser absolutamente honesto conmigo mismo y decirme, a ver, hasta aquí puedo, esto sí es lo que corresponde a lo que hoy por hoy estoy generando, y si quiero algo más, entonces ahí ya puedo empezar una nueva fuente de ingreso, puedo empezar otra fuente de trabajo, puedo conseguir un trabajo diferente, puedo abrir un negocio y que eso vaya eventualmente abriendo más y más posibilidades. Sí, definitivamente coincido con esa parte, o sea, el vivir dentro de nuestras posibilidades no nos va a dejar endeudarnos y también, pues, no vivir en el estrés, porque créanme que con esta pandemia que hemos vivido, muchas personas han perdido sus empleos, sus fuentes de ingresos, pues también nos tiene que hacer como ese movimiento, yo digo, en el cerebro y en nuestra manera de actuar, de saber que no necesitamos tantas cosas, ¿no? Para vivir, porque hay muchas cosas en las cuales gastamos. Yo les comparto que en estas semanas pasadas hice una revisión de mi closet y de repente de verdad se los comparto. Vi zapatos nuevos, vi cosas nuevas y vi cosas viejas que no utilizaba, de los dos extremos. Entonces, ¿por qué? Porque el consumismo, eso es lo que ha hecho, una economía de la abundancia, donde esta abundancia simplemente también está perjudicando al mundo, ¿no? Al mundo en el que vivimos, porque lo estamos sobreexplotando. Pues muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos a más de Impacto Económico, así que no le cambien. Ya estamos de regreso en Impacto Económico, como siempre, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Porque para nosotros es muy importante que usted sepa administrarlo, gestionarlo, cuidarlo, porque realmente lo necesitamos. Entonces, si lo administramos de manera adecuada, seguro tendremos beneficios y no tendremos estos problemas como el quedarnos en la cuesta de enero, como esos 6 de cada 10 que decían los expertos, de aquellos que ya en este momento no tienen absolutamente nada para enero. Así que en esta segunda parte del programa vamos a hablar de las estrategias para planear nuestra economía en el 2022, que hay muchísimas, y entre ellas Arturo Cuanquiu nos va a explicar cómo planear nuestras metas y nuestros objetivos para una vida más estratégica y una vida pues con muchísimo más cuidado de esto que es importante, el dinero. Arturo. Así es, Ari. Mira, de manera muy simple, hay un análisis que los administradores manejamos que se llama FODA.
Y es un análisis muy sencillo. Hay que identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿En qué se van a concentrar para este análisis estratégico que es importante llevarlo a cabo? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿quién soy y a dónde quiero llegar? De ahí partimos con esas preguntas básicas, porque a partir de ello hago ese análisis FODA, pero me voy a concentrar en las debilidades. Es decir, si yo ya hice mi análisis y en las debilidades salí que en este 2022 estoy arrancando, como dicen en el sentido coloquial, con la cola entre las patas, porque ya me gasté todo el dinero, entonces esa es una gran oportunidad de trabajo para ti en tu casa y para que a partir de hoy reacomodes la manera en que llevas tus finanzas. Y entonces haces análisis de tus debilidades y a partir de tus debilidades vas a definir objetivos. Si yo no tuve finanzas sanas en 2021, entonces ese va a ser un objetivo fabuloso para que lo trabajes, para que en 2022 te estés riendo del cierre de año y que tengas recursos todavía para el enero 2023. Entonces trabajas ese objetivo y ese objetivo lo vas a dividir en metas. Las metas son varias que en conjunto nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Por ejemplo, si dices, voy a trabajar el tema financiero, para que lo tomemos ahorita como ejemplo, en 2022 voy a mejorar. Lo primero que tendrías que hacer como meta es, pues a lo mejor tomarte un cursito, y hay varios cursos en línea con varias instituciones que son gratuitos de cómo llevar tus finanzas personales. Por ejemplo, ese podría ser una primera meta. Una segunda meta sería no gastar más de lo que no gano. Ya lo comentó hace un rato Nacho, importantísimo, y se nos dice que la persona es pobre aunque ganes mucho dinero si gastas más de lo que tú ingresas. Entonces, importante, ya pones una meta 2, no gastar más de lo que no gano. Tercero, quizás vas a decir, voy a hacer un presupuesto de mis gastos para que a partir de ahora yo sea más racional. Y ojo, no me voy a dejar conmover por los supers y por todo el contexto de que me digan consume, consume, consume. No, me detengo y hago mi análisis para hacer un pensamiento y entonces sí hacer compras realmente racionales. Ahí está, Ari. Con eso nosotros tenemos para iniciar estratégicamente, pensar en mis debilidades y basado en mis debilidades, entonces ahora empiezo a construir objetivos y esos objetivos los divido en metas para que yo empiece a trabajar fuertemente en un mejor 2022. A veces es difícil no envolverte en todo ese contexto, ¿no? Vas al cine y el olor de las palomitas y de los nachos y dices, quiero las palomitas, ¿no? A veces es difícil no involucrarte en ello, pero lo que yo hago, por ejemplo, porque suelo comprar de más, es que mando a mi marido, bueno, más bien, él va a hacer las compras del súper, porque él es así como, ya sabe lo que se debe de comprar de despensa. Entonces, lo que trato y evito es ir a lugares para comprar, si ya sé que a veces esas estrategias no me funcionan, ¿no? Entonces, a todos nos funcionan diferentes estrategias, hay que hacerlas, no solo es una, son muchas, ¿no crees, Arturo? Sin duda alguna, Ari, y la mejor estrategia es no gastar lo que yo tengo y no dejarme llevar por la emoción y convertirme en alguien más racional. Fíjate que hace un rato comentaba Nacho, hay un círculo de decisiones que me parece extraordinario y está en 3 partes, dividido. Primero, todo lo que deseo. Yo deseo un Ferrari. Ah, ok, yo lo deseo. ¿Pero qué me aconsejan? Bueno, pues un Ferrari, para empezar, hay que tener el presupuesto para tenerlo. Es un carro muy caro, es un carro que consume mucho combustible, es un carro... bueno, entonces eso no está dentro de mi círculo de decisión. Me aconsejan, bueno, pues a lo mejor me pueden aconsejar un auto de 6 cilindros, una camioneta, pero digo, no, mi necesidad imperante, y es lo que se debe basar nuestra decisión, es un auto de 4 cilindros, con a lo mejor 2 puertas o 4 puertas, dependiendo si es familiar, y consuma muy poco combustible, que sus mantenimientos sean cortos. Y hablando de ese tema, Arturo, fíjate que a veces nosotros compramos cosas que supuestamente nos sirven porque son más baratos o más baratas, pero no siempre lo más barato es lo que realmente necesitamos, porque puede ser que sí puedas comprar ese automóvil, pero después el mantenimiento, la gasolina, los cuidados, bueno,
Así sucede en todo lo que compres, por eso hay que tomarlo en consideración y Nacho Trujillo nos va a comentar al respecto, ya que no hay que comprar ni de último momento ni cosas baratas que nos puedan perjudicar. Es correcto, Ari, y creo que va muy de la mano con esto que dice Arturo. La realidad es que en la medida en la que nosotros compremos de una forma más racional, más estratégica, nos va a ayudar a que nuestras compras sean verdaderamente favorables para nosotros. Me doy a explicar un poquito con esto. Uh, Cuando nosotros compramos las cosas de último momento, típicamente dejamos de lado todo el elemento de racionalidad y compramos un poquito por desesperación. Es decir, compramos pensando en esto lo necesito y lo quiero ya y en este momento y eso nos puede llevar a tomar decisiones muy desacertadas. Entonces, nosotros, en la medida en la que seamos capaces de planear nuestras compras, nos va a llevar a mejores decisiones. Entonces, yo no te digo, no te vayas a un restaurante, por ejemplo, pero ¿qué tal que lo planeas? ¿Qué tal que planeo que yo voy a un restaurante la próxima semana y que mi presupuesto va a ser de tanto dinero? Entonces, cuando yo llego al restaurante, sé cómo va a ser mi consumo, sé hasta dónde voy a poder gastar y eso me va a permitir que yo no me desespere o que yo no me desbauque comprando cosas de más o pidiendo más allá de lo que verdaderamente estoy contemplando. Entonces, este es un primer punto que vale la pena tomar en cuenta. Cuando vayas a comprar algo, trata de que sea una cuestión que ya tengas planeada, estudiada y revisada, a lo mejor con una semana de anticipación. Sobre todo en estas compras que pues vayan a ser mucho más gravosas. Pero también para las cosas desde lo pequeñito, porque esto te va a ayudar a controlar tus gastos hormiga. Si tú estás parado en la fila del súper y entonces te das cuenta que te ponen ahí las papas y el refresco y los dulces, probablemente te lo están poniendo porque saben que con eso van a generar una venta adicional. Si tú te das cuenta, podrías empezar a preguntarte, ¿esto realmente lo necesito? ¿O esto estoy comprándolo solo por una emoción de último momento? Y en este sentido, también te quiero dar un segundo tip valiosísimo. Lo barato no necesariamente es lo mejor. Fíjate, esta lección me la dio mi abuelito. Mi abuelito siempre decía, compra como rico y viste como pobre. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa, él era textilero, obviamente, y lo utilizaba mucho a referirse de la ropa. Él decía, hay que comprar ropa que sea de muy buena calidad, aunque a lo mejor cueste un poquito más de la ropa que está en mejor precio, ¿no? En precio más barato. Y entonces, ¿cuál era la reflexión? Pues decía, si yo compro, a lo mejor gasto 20 pesos en una camisa, voy a decirlo con cantidades irreales, ¿no? Pero si yo gasto 20 pesos en una camisa que sé que me va a durar 2 años, es mucho más conveniente que gastar 5 pesos en una camisa que a lo mejor yo voy a tener que estar cambiando a los 3 meses porque me va a dejar de funcionar, porque se va a romper, porque se va a desgastar, porque se va a ensuciar y no se va a poder lavar eficientemente. Entonces, ¿qué es la reflexión? Bueno, tal vez haya cosas allá afuera que aparentemente sean más costosas. Sin embargo, cuando lo hablamos en términos de económico, pueden representar un ahorro para tu familia cuando te das cuenta que eso lo vas a utilizar por mucho más tiempo y te va a ser útil por mucho más tiempo que algo que está más barato y que vas a tener que utilizar en cantidades más grandes o que vas a tener que cambiar en una cantidad menor de tiempo. Recuerda, el dicho está así, lo barato sale caro. Entonces, lo que tienes que buscar no es lo barato, sino lo económico. Oye, Nacho, y justamente lo que tú estás comentando tiene mucho que ver con lo que ahora vivimos en nuestra sociedad, ¿no? La tercera industria más contaminante del mundo es el tema de la moda, porque toda la ropa ya es desechable y es en la que está contamina y contamina y contamina. Y entonces estás cambiando cuando puedes utilizar algo de muy buena calidad por muchos años, ¿no, Nacho? Sí, y aplica, por supuesto que la moda es de las industrias que más contaminan desde la parte del desperdicio y desde la parte de producción. Y aplica en general, o sea, pensemos que hoy por hoy muchos productos tienen algo que se llama una obsolescencia programada. Y es que piensa, por ejemplo, en los refrigeradores de las abuelitas.
A lo mejor no eran los más bonitos o los más economizadores hablando de la energía que utilizaban, pero fíjate cómo estos aparatos duraban y duraban por muchísimo tiempo, duraban 20, 30 años. Hoy por hoy a lo mejor los refrigeradores ya no te duran 20, 30, a lo mejor te duran 5, 10 años y luego tienes que cambiar por otro. Entonces, los celulares, por ejemplo, los celulares también están diseñados para que te funcionen por un lapso de 2 años por este mismo tema de la obsolescencia programada, porque te empiezan a convencer de que necesitas mejores fotos y necesitas más velocidad y mejor procesador y más capacidad, y la realidad es que tal vez no. Entonces, sí es muy importante que empecemos a utilizar nuestros consumos de una forma racional, de una forma conservadora, y sobre todo tomando en cuenta que todo lo que se produzca al fin y al cabo representa un impacto para el medio ambiente. Entonces el mundo necesita que seamos mucho más conscientes y que no consumamos por consumir, que consumamos la ropa que necesitamos, los alimentos que necesitamos, la tecnología que necesitamos y no nos excedamos, porque ahí es donde vamos a empezar a pues dañar más a nuestro medio ambiente y a nuestro planeta, que pues vaya que ya hace falta tomar acciones mucho más radicales para prevenirlo. Y justamente hablando de todo este contexto, Arturo Cuanquiu nos va a compartir cómo darle instrucciones a nuestro cerebro, pues para no cometer tantas cosas inadecuadas, Arturo. ¿Cómo le hacemos? No te escucho, Arturo. Por ahí tu micrófono. Puedes checar tu micrófono. Listo. Ahí estoy. A ver, ¿cómo le hacemos, Arturo? Sí, con gusto, Ari. Saludo a Dana Sánchez, que dice que su propósito es dejar deudas atrás y justamente va este consejo para ella. Es importante escribir todo, porque si lo dejamos a la mente, diariamente procesamos demasiada información, Ari. Entonces, es como dejar una carta al aire libre y se fue la carta. Es importante anotarlo. Ya hablé hace un rato de los objetivos. Nuestro cerebro diariamente está con cantidad de información que procesa, que revisa, que analiza. ¿Qué es importante? Darle instrucciones claras y precisas. Si yo no le doy instrucciones claras y precisas a mi cerebro, él va a seguir con toda la imaginación y con toda la información divagando. ¿A qué me refiero con esto? Si mi intención es ahorrar este año, entonces yo tengo que hacer una cartita y decir, en el objetivo es contar con un dinero ahorrado. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a declarar por escrito como parte de mis metas y va a ser establecer un 10% de todos mis ingresos como parte del ahorro a partir del 15 de enero, que sea quincena, o el 31 de enero, para que yo comience con este nuevo propósito. Si yo no le doy esa instrucción clara, le digo al cerebro, vamos a ahorrar, el cerebro... Pero a ver, Arturo, ahí es, o sea, esto está muy interesante, o sea, yo me pongo frente al espejo, o sea, lo escribo acá, o sea, ¿cómo le hago? Hay que escribirlo, Ari, hay que asentar esos objetivos y de preferencia tenerlos en un lugar donde yo tenga accesibilidad y los esté viendo constantemente. Pero sí es importante declarar... Lo pongo como en cuadrito, así como alguno que tienes ahí atrás. Correcto, exactamente, como en cuadritos lo vamos a poner, voy a poner mi objetivo, voy a poner mis metas y a partir de cuándo, porque si yo le digo al cerebro voy a ahorrar, el cerebro a lo mejor te va a ahorrar, pero algún día 2100 yo creo. No, tenemos que declararlo y hacerlo y es importante escribirlo porque a partir de que yo lo escribo le puedo dar seguimiento, Ari. Si no es, sí voy a ahorrar y nos llenamos de buenas intenciones y no lo llevamos a cabo. Entonces lo declaro, lo escribo y entonces ahora sí lo ejecuto y yo mismo me voy midiendo, porque esto es bien importante, si voy cumpliendo o no, y entonces establezco una tablita para ver si cada quincena sí fui ahorrando ese 10%. Y eso es muy importante porque cuando lo vemos visualmente tiene un alto impacto en nosotros. Entonces, esto es importantísimo, al cerebro le tenemos que dar órdenes claras y precisas. Si le dicen, vamos a ahorrar, olvídese porque el 2022, quizás si este año te fuiste en el presupuesto, te vas a volver a ir. Es un patrón de conducta que tienes que generar, de darles órdenes claras y tener hábitos muy fuertes. Saludo también por ahí a Héctor Morales, a Karen, que es mi cuñada, y a Dairín, que nos están viendo, a mi hermano. Y bueno, pues ahí está Ari, ahí están las claves para que hoy nosotros realicemos un reajuste. Si ya hoy me fui en los gastos,
bueno, que este 2022 sea un cambio completamente positivo para nuestras finanzas. A partir de hoy comencemos otra etapa de Así nuestra es. vida, Arturo, ¿no? Completamente de Nunca es acuerdo. tarde para comenzar, ¿no? O sea, siempre este será el mejor momento para iniciar una nueva meta, realizar una nueva estrategia. Y hablando de ello, pues los presupuestos que ya lo mencionabas son muy importantes. Lo mencionabas que hay que hacer nuestro presupuesto anual, que ahora en internet pueden ustedes bajar muchas plantillas. Luego me dicen, oye, ¿cómo hago mi presupuesto? Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo, pero ya en internet puedes descargar tu plantilla y puedes separar tus gastos fijos de tus gastos variables y luego poner una proporción para el ahorro. Yo la pongo también para la inversión y pongo otra destinada a lo que es seguros, que es muy importante. Pero Nacho nos va a recomendar que no hay que gastarnos todo nuestro presupuesto. ¿Cómo funciona eso, Nachito? Sí, mira, al fin y al cabo, sea con plantillas o sea con alguna receta como ahorita la que nos compartió Arturo, eh, lo ideal es que hagas tu presupuesto. Y mucha gente ya lo hace como hábito, como costumbre. Ahora, va a pasar un efecto interesante. En la medida en la que tú ya estés manejando tu presupuesto, te podrás dar cuenta que a lo mejor asignas una cantidad para entretenimiento o una cantidad para los servicios básicos, etcétera. Entonces, quiero que notes esto. Probablemente tú digas, bueno, normalmente gasto 800 pesos en la luz o 500 pesos en la luz. Y entonces eso lo anoto dentro de mi presupuesto. Pero ¿qué tal que yo también empiezo a proponerme ahorrar la luz? Voy a apagar las luces que no estoy ocupando, voy a desconectar los equipos que no están siendo utilizados, voy a lo mejor pues abrir y cerrar lo menos posible el refrigerador. Todos estos hábitos pequeñitos van a ayudar a que tu servicio y tu consumo de luz sea más bajo. Voy a cambiar y voy a poner focos ahorradores. Bueno, imagínate entonces que tu consumo de la luz bajó de 500 pesos a 380. Ahí te ahorraste 120 pesos. Lo que mucha gente hace es, bueno, estos 120 pesos ahora me los voy a gastar en otra cosa. Y ese es un gran problema. ¿Qué es lo que yo te diría? Cuando tú ya destinaste un presupuesto, lo primero sería pensar que no es un reto para gastarte todo eso. Si yo hice mi presupuesto, por ejemplo, de que me voy a gastar al mes 1,000 pesos en un restaurante, no, o en comer en restaurantes, no quiere decir que me voy a ir, me voy a sentar y voy a pedir hasta gastarme esos 1,000 pesos. Significa que ese es mi límite y no lo voy a pasar. Pero idealmente, pues tampoco tendría que estar llegando hasta él. Cuando hablemos de presupuesto de gastos, pensemos que no son retos del que tengo que llegar a gastarme todo esto. Pudiera ser que de ahí yo pueda aumentar el nivel de ahorro que yo estoy generando. Entonces, el presupuesto no es para que te lo gastes todo, es para que no te pases de ahí. Pero en la medida de lo posible, busca no llegar a alcanzarlo y a cubrirlo todo y que de ahí también puedas empezar a generar ahorros adicionales a los que tenías ahí contemplados. Ahora, yo le agregaría algo, Nacho. Fíjate que he hecho siempre con mis alumnos el tema del presupuesto, ¿no? Porque es llevar la teoría a la práctica y luego se dan cuenta que no gastan todo su presupuesto. Pero cuando les hago la reflexión de si eso que les da matemáticamente es cierto, me dicen que no. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta a través de los años es que no registran muchas cosas y no saben dónde se fue ese dinero. O sea, qué fue lo que sucedió, porque se dan cuenta que si tenían una capacidad de ahorro de, me pasó ver ese caso, una capacidad de ahorro de 40%, y cuando le pregunté al alumno, ¿y esto en realidad ahorró tu familia? El 40% dijo, no, profesora, no ahorramos, pero ni el 10%. Entonces, ¿qué pasó? 40% se fue por alguna parte que no se dieron cuenta. Entonces, adicionalmente de lo que tú comentas, de no hay que gastarnos todo el presupuesto, hay que ser muy cuidadosos de incorporar todos estos gastos o todas estas cosas, actividades financieras que hacemos para registrarlas, si no, no sabemos dónde se va este dinero. Sí, y mira, yo algo que creo que también nos puede ayudar a todos muchísimo es manejar los gastos en una tarjeta de crédito. A ver,
Yo sé que muchas veces la tarjeta de crédito es un instrumento que asusta a las personas, pero una posibilidad es que la empieces a utilizar a tu favor. Punto número 1. Todos y cada uno de los consumos quedan ahí registrados. Entonces, cuando no sabemos dónde se nos va, podemos revisar nuestro estado de cuenta y notar, gasté tanto en el cine, o gasté tanto en el súper, gasté tanto en algún viaje, gasté tanto en X concepto. Entonces eso nos ayuda a distinguir dónde se nos está yendo el dinero. Es un paso muy importante, y la gran ventaja es que tú puedes utilizar tus tarjetas de acuerdo al mismo presupuesto que estás marcando y decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo voy a comprar lo estoy cargando en mi tarjeta, lo voy a pagar completito a fin de mes porque es el presupuesto que yo puse, y la misma tarjeta la estoy limitando para que no me deje gastar más de una cantidad. La gran mayoría de ellas hoy por hoy te lo permiten, que tú digas, ¿sabes qué? El consumo que voy a hacer durante este mes no, y bajo ningún concepto, va a exceder 5,000 pesos. Entonces yo le pongo ese límite a mi tarjeta de crédito, y en cuanto ya tenga algún consumo que exceda los 5,000 pesos, no me lo va a aceptar. Eso es una forma de ayudarnos a ser disciplinados, Claro. en la manera que estamos gastando. Esa es Y la repito, ventaja de la tecnología, ¿no? Definitivamente eso nos ayuda muchísimo. Y hay otro punto, que son los hábitos financieros, que a todos nos cuesta mucho realmente generar un nuevo hábito, y ahí los expertos dicen que después de 21 días, otros de 60 y tantos, pero lo cierto es que un hábito nos debe de transformar, Arturo. Y este hábito debería de llevarte a la libertad financiera, Arturo. Completamente de acuerdo, Ari. Y fíjate lo que voy a decir, Ari. Comience desde tender su cama. Eso es importante. ¿Por qué? Porque empiezo a entrenar a mi cerebro que sí puedo cumplir. Siempre, efectivamente, como dice Ari, tenemos que cumplir cuando menos 21 días. Yo le aumentaría un poquito más, de 30 a 45 días, por aquello de que un día sí lo hice, otro día no. Es 21 días seguidos o en un plazo de 30 días, sí efectivamente cumplir. Y empiece tendiendo la cama. Esta es una orden, como hace un rato lo dije, al cerebro se le dan instrucciones claras de decir, sí puedo cumplir con hábitos. Empiece con pequeños hábitos, como ya lo compartió nuestro compañero Nacho. Empiece con poquito, no se me emocione y no diga, bueno, ahora voy a ser el gran gurú de las finanzas. No, empecemos desde lo básico, a generar un pequeño ahorro. Sacrifíquese, y no lo vea como sacrificio, véalo con entusiasmo de decir, hoy por primera vez en la historia de mis finanzas, tengo un nivel de experiencia en mi vida que me permite empezar con pequeños hábitos, a no malgastar el dinero, anotar en todo lo que va usted gastando para, como lo dice Ari, al final del mes, sé perfectamente en dónde tuve algún dinero de fuga. Entonces, eso es importante. Estos pequeños hábitos, empiécelos a construir, el del ahorro, el del presupuesto, el del anotar todos tus gastos, porque ahí nos vamos a dar cuenta que de repente en algunos artículos que quizás no son tan necesarios, se me está yendo una parte importante de mi dinero. Entonces, es importante llevar a cabo hábitos para que de esta manera mejoren completamente las finanzas. No, totalmente, muy buena idea. Y yo le voy a cerrar, Arturo, no sé si te parezca, complementando que realiza tus pagos que son necesarios. Eso tiene que ser fundamental: agua, predial, los seguros de tu automóvil, y si tienes otros seguros de salud también, todo lo que sean seguros, que por cierto, les mandamos un abrazo, Arturo, a nuestros amigos, a la familia Durán, por supuesto, a Jorge y a América Muñoz, que hoy no pudieron estar, pero que son nuestros expertos también en estos temas de seguros. Entonces yo le agregaría estos puntitos que tienes que pagarlos sí o sí, pase lo que pase, tienes que pagarlos, ¿no? Y ya después, bueno, pues si te puedes organizar con estos hábitos, el cerebro, todas las recomendaciones que tú y Nacho nos dieron, pues es un plus en tu vida que seguro te va a transformar. Pero no lo dejen como el discurso, de verdad. Háganlo, ¿no crees, Arturo, que a ti te ha transformado? Y yo también me siento transformada, aun cuando había estudiado economía, aun cuando había estudiado finanzas, el hecho de llevarlas ya a la práctica, créeme que te sientes de otra manera, ¿no te pasa? Así es, y todos los días es una
maravillosa oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. Y si este año yo cerré en números rojos, bueno, que este año yo a partir de hoy comience con estos nuevos hábitos y que los haga parte de mi vida. Que así sea, que así sea. Pues ya estamos terminando. Les mando a todos un fuerte abrazo de parte de todos los compañeros de Impacto Económico. Un abrazo y que sea el mejor de los años en materia económica financiera, que sea salud en abundancia. Un abrazo, les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera. Esto fue Impacto Económico. Muchísimas gracias. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.